tema ya tenemos en nuestros estudios al candidato presidencial Jimmy Jairala. Jimmy, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la última emisión de Un Café con JJ. Gracias por invitarme. Sí. A regañadientes, pero se lo hizo. Yo sé que me costó trabajo, pero bueno. Sí, con la China es complicado conseguir esos espacios. Jimmy, antes de avanzar a lo que será una campaña que arranca este domingo, exacto, desde las 12:01 de este domingo arranca la campaña formalmente. Es inevitable hablar del caso que nos precede, ¿no? Profundo dolor, yo lo decía en otras, hace 2 notas, ¿no? Lamentablemente hay unos miserables, porque no hay otro término como para definir a personas que han emprendido campañas y con harta plata en redes sociales para desprestigiar a estos chicos y a sus familias. ¿Cómo tomaste este caso y qué, más que como actor político, como ciudadano, qué exiges? Y como padre de familia, sí, porque incluso yo he vivido algo que, por supuesto, hay que guardar una distancia enorme, pero me pongo en los zapatos de la familia de estos chicos, a los que han tratado como si fueran delincuentes sin que haya hasta ahora una sola prueba que efectivamente revele que lo son. Uh-huh. Más bien hay testimonios diferentes que dan cuenta de que, al parecer, y siempre hay que especular nada más, serían buenos muchachos, estaban en escuelas de fútbol, no tenían antecedentes, etc. Pero más allá de eso, con o sin antecedentes, eran 4 niños, 3 de ellos adolescentes y un niño, de 11 los que han sido víctimas o habrían sido víctimas de esta desaparición forzosa. A mí me parece que lo que todos los ecuatorianos queremos es saber la verdad. Saber exactamente la verdad y dejarnos de la muletilla de que caiga quien caiga, porque si en realidad esta desaparición forzosa determina después de las investigaciones de que han sido asesinados, tiene que caer en la justicia con toda la fuerza y no tener ninguna contemplación, porque por eso es que yo digo, y discúlpeme si me salto a mi espacio, que las Fuerzas Armadas no tienen que estar en la calle. Eso mismo quería que saltáramos, porque, a ver, este caso, que es gravísimo, ha abierto otro debate, ¿no? El rol de las Fuerzas Armadas. Correcto. En este ambiente de guerra interna que se estableció en enero de este año. Hemos tenido en las últimas semanas a analistas de seguridad que dicen, a ver, tuvo un primer golpe de efecto, que fue en enero, febrero, marzo, pero si tú ya ves desde abrir la curva, ya estamos casi igual que 2023, que fue el peor de los años. Entonces, Omar, la pregunta es, ¿qué hacer con el rol de las Fuerzas Armadas? El puesto de las Fuerzas Armadas no es ese. Como una introducción, te digo que por la frontera sur de Colombia, en la frontera sur de Colombia hay 200.000 hectáreas de coca sembradas y reconocidas por el propio gobierno colombiano. En la frontera con Colombia, Ecuador tiene casi 575 kilómetros, de los cuales la mitad no tienen ningún control. La pregunta del millón es, si somos un país de tránsito, ¿por dónde entra la coca? La coca entra por Colombia, o por tierra, o por los puertos, porque es mentira aquella fábula de que entren avionetas. Eso ya pasó de moda. Por ahí no entra. Entra fundamentalmente por tierra o por mar. Pero ese es el lugar de las Fuerzas Armadas, controlar las fronteras que tienen que ser militarizadas, tanto con Colombia como con Perú, por donde el ingreso de coca es menor, pero ingresan también armas y se contrabandea combustible, que es público y notorio. Y el mar territorial, ahí tienen que estar las Fuerzas Armadas, no en la calle, porque efectivamente no es su tarea. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos meses? Efectivamente, ya las cifras más bien nos revelan datos preocupantes, que no son los únicos desaparecidos, que hay otros chicos desaparecidos que no han tenido seguramente padrinos y sus casos se han mantenido en algún escritorio o debajo de algunas otras carpetas. Entonces, es que no es el papel de las Fuerzas Armadas y no podemos tampoco... No están preparados para eso. Y tampoco hay que responsabilizarlos por eso, por no estar preparados, porque realmente ese no es su rol. Ese es el papel de la policía. Hay que fortalecer a la policía. Yo a las Fuerzas Armadas las saco hasta de las cárceles, que tampoco es su sitio. Y por eso he hablado de la necesidad de conformar
una unidad especial, así como la UNACE, GOE, GEMA, etcétera, de la policía, pero especialmente preparada para controlar las cárceles, porque los guías penitenciarios son rehenes de los presos. En las cárceles no manda la policía, no manda las Fuerzas Armadas, en las cárceles no mandan los guías, no mandan los directores, en las cárceles mandan los PPLs. Antes de darle paso a Camila, 2 temas para seguir abordando el tema de seguridad. Hablabas sobre la situación de cómo ingresa la droga y por dónde sale la droga. O sea, hemos tenido también récord este año de decomisos en el exterior de droga que salió desde Ecuador. Y el otro día hablábamos con Pablo Rizzo, que decía, ojo con el tema portuario, que todavía la situación, se mencionó en su momento los famosos escáneres, pero no están todos operativos, hay una situación media opaca de lo que está pasando en ciertos puertos, 1. Y 2, con respecto al tema de la seguridad, quiero cerrarlo porque siempre es importante tocar este punto, el tema de las bases militares, que es un tema que también, esos 2 temas ya antes de voy a eso, a ver, para ir un poco en orden. En los puertos está pasando algo raro y por eso es que hay que militarizarlos también. Ese también es lugar de las Fuerzas Armadas. Yo militarizaría los puertos privados y los puertos públicos. Okay. Los 2. Porque resulta que, según la última información de un medio internacional que ayer la recogieron varios portales locales, de Ecuador salieron en los últimos meses 12.000 millones de dólares en droga. 12.000 millones. ¿Y qué ocurre en sitios como España, por ejemplo? En los puertos españoles, que es por donde más está ingresando la droga, apenas se escanea o se controla de forma aleatoria, el 1% de los contenedores. El 1%. Y la droga sale fundamentalmente del Ecuador. Somos el país de tránsito más grande del mundo en este momento. Siempre se ha dicho que cada 10 detienen a 1 o 2 y el resto pasa. No, y el control estadísticamente es del 1% de todos los contenedores que llegan a los puertos europeos, fundamentalmente de España, que es por donde está ingresando la mayor cantidad de droga, aparte de Países Bajos. Eso es lo uno. Lo de las bases que me preguntaba, pero tampoco quiero separarme del tema sin decirte algo que muy poca gente lo dice, Omar. ¿Por qué hay tanta plata de la droga aquí? ¿Por qué están todos los carteles del mundo? No solamente porque en este país hay dólares, que es importante. No solamente porque hay puertos, porque puertos hay en Colombia, puertos hay en Chile, en Argentina, en Perú, Uruguay. En Perú hay un puerto gigantesco que están construyendo. Es decir, no es solo eso. El tema es que parecería que aquí en Ecuador es menos difícil blanquear la plata. ¿O es menos difícil lavar la plata? Porque ¿cómo te explicas que estén todos los carteles aquí? ¿Qué es lo que hay que hacer? No podemos seguir teniendo una UAFE de este tamaño y política, sino una UAFE fuerte. Bueno, te puedo garantizar o asegurar, o por lo menos te dejo la tarea de averiguar qué equipamiento tiene la UAFE. No tiene casi nada. Casi no tiene personal para cubrir todo. Correcto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una UAFE fuerte, que trabaje íntimamente relacionada, ligada con todas las instituciones que tengan que ver con movimiento de dinero, superintendencia de bancos, de compañías. ¿Sería recomendable sacar del esquema del Ejecutivo la UAFE y ponerlo, no sé, como una aliada de la Fiscalía o un ente? Porque todavía sigue siendo dependiente del Ejecutivo. Porque esto es parte de la independencia de poderes. No tienen por qué estar vinculada a ningún gobierno, al Estado. No tiene que estar vinculada. Tiene que tener un papel diferente y tiene que tener el apoyo del gobierno de turno, sí, para que haga bien su trabajo. Porque por eso es que están aquí todos los carteles. Siempre hablamos de las economías paralelas que tenemos en este país. ¿También? Bueno, la droga es una economía paralela, ¿no? Exacto. Jimmy, ¿cómo está? Un gusto tenerlo con nosotros. Uno de los problemas graves en tema de seguridad que desencadena múltiples problemas a nivel general en el país es el tema económico. Este 2024 muchos emprendimientos, muchos negocios tuvieron que cerrar, enfrentamos una crisis energética, una crisis de inseguridad. En temas de sus propuestas a nivel económico, ¿usted mantendría o no mantendría el IVA al 15%? Bien, le contesto lo del IVA y luego retomo lo de las bases que le quedé debiendo a Omar. Cuando una economía está estrangulada como esta, cuando una economía está en recesión, subir el IVA es castigar el consumo. Y si usted tiene un IVA del 15%, está castigando el consumo. El problema es que si usted observa el tema desde la estratosfera y lo ve hacia abajo, dice 3 puntos, no es nada. Pero hay muchas familias que han tenido incluso
que regular sus salidas a disfrutar de una comida, de un paseo, por esos 3 puntos del IVA. Es decir, no solo debemos seguir pensando en el IVA como un tema estadístico, es un problema social en una economía que más la frena el incremento del IVA, porque la economía en el Ecuador está absolutamente paralizada, porque en inversión extranjera solamente le estamos ganando a Haití. De allí estamos penúltimos en la región en inversión extranjera. Esa es la triste realidad de este país. A ver, nosotros hablamos de que se rompió la cadena de pagos. Si el gobierno no tiene plata para pagarle al GAT municipal, el GAT municipal no le puede pagar al proveedor. El proveedor no puede pagarle a sus empleados, no puede darle mantenimiento a sus máquinas. Posiblemente tiene que echar a la calle a algunos empleados y seguramente ellos no solo que pasan a engrosar las filas de los desocupados, sino que adicionalmente tampoco pueden llevar un pan a su casa. Es un círculo triste el que ocurre cuando la economía, cuando la cadena de pagos está rota. Y eso está pasando en el Ecuador. La cadena de pagos está rota. Porque los únicos que tienen plata aquí son los que empujan la economía ilegal. Y aprovecho para saltarme al tema de Omar. No estoy de acuerdo con las bases por 2 razones. La primera, Colombia tiene, no sé si usted sabrá cuántas bases militares tiene Colombia. Tiene 8 bases extranjeras. 8 bases extranjeras. En Colombia, el año pasado salió 150 veces más de cocaína que cuando vivía Pablo Escobar. 150 veces más cocaína salió de Colombia. ¿Solución de las bases? Ninguna. ¿Y cuál es el segundo problema? El mundo está a las puertas de un conflicto, probablemente, ojalá no, de un conflicto internacional. ¿Qué pasa si le damos perfectamente en las Galápagos, para no nombrar a Estados Unidos, a Francia, le concedemos el permiso para que trabaje ponga su base en Galápagos? Resulta que se desata un conflicto y se dispone una operación militar desde las Galápagos, donde está la base militar francesa, pero es territorio del Ecuador. Estamos nosotros sumándonos a una guerra que no nos pertenece. Si ya tenemos suficientes guerras acá contra la pobreza, contra la desnutrición, contra el narcotráfico, la violencia, es suficiente, no necesitamos más guerras. Nos estaríamos involucrando en un conflicto internacional. Por eso estoy en absoluto desacuerdo. No obstante, si mañana hay que hacer la consulta popular, se la hará y será el ciudadano el que se pronuncie, pero a mí me parece absolutamente innecesario. Y otra de las guerras también que vive el país actualmente es la crisis energética. ¿Cómo haría usted para enfrentar esta crisis y poder regresar a los ecuatorianos a este mejor ambiente económico? Vemos todos los días estos índices, lamentablemente, donde la economía del país cada día decrece. Sacarnos del chip, el chip que tenemos, cambiarlo el que tenemos de la soberanía, que es un atentado contra la soberanía, por ejemplo, permitir la entrada de capitales internacionales o nacionales limpios para invertir en el Ecuador. Necesitamos esos capitales. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo? Hay varios proyectos hidroeléctricos, como los que yo he venido mencionando hace más de 3 meses, como Cardenillo y Santiago, que ya anunció el gobierno que en algún momento los va a hacer. Esos 2 proyectos, por ejemplo, para las hidroeléctricas, cuestan $6.000 millones. ¿Dónde están los $6.000 millones? Aquí no hay. Y si los hay, ¿qué? En buena hora. Y si no, será un consorcio internacional. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Utilizar el método que se llama, el mecanismo que se llama BOT. Es decir, concesión. Construye, opera y devuelve o transfiere. Igual que las carreteras, no hay que reformar ninguna ley. Eso está protegido por la ley de inversiones, por la ley de fideicomisos. Es decir, usted como país no va a perder la propiedad de la hidroeléctrica. Lo que pasa es que si no tiene para invertir, deje que vengan los capitales. Eso significa una inyección a la vena de la economía nacional de $6.000 millones. Pero, a ver, cuando se habla de estos temas, siempre dice, ok, vamos con las concesiones, pero negocia bien. Pues, exactamente. Porque tampoco vas a regalar. Es como, por ejemplo, miren, el tema de las concesiones del espectro radioeléctrico está así, se patea para adelante para cada gobierno. Ya mismo se termina este periodo de transición y no se renovó. Tengo una opinión. Guillermo Lasso la tenía que haber hecho, no se lo hizo. Tengo una opinión sobre eso también y te la doy, Omar, pero déjame redondearte el tema. Coincido totalmente.
Tienes que negociar bien hasta para que le des al inversionista la seguridad jurídica que pide. Si acá la gente no invierte, no hay plata de afuera, por eso somos el penúltimo país de la región en inversión internacional, es porque las reglas no son claras. No puedes jugar un partido de fútbol el primer tiempo en cancha de césped y el segundo tiempo en cancha de arena. No puedes. Y ese es el problema, efectivamente, como son contratos de concesión que tienen algunos vacíos, entonces llega un nuevo presidente, quiere cambiarlo. Llega un nuevo ministro, quiere cambiarlo. Llega un nuevo gerente, quiere cambiarlo. Y por eso es que la gente de afuera tiene miedo de meter su plata. Pero si tú como gobierno le garantizas las reglas claras y firmas... Hazlo Perú. A ver, ¿qué pasa con Perú? La peor creo situación que política. Pero terrible. Pero ¿qué pasa con la economía? Sigue creciendo. Sigue creciendo porque cometieron, entre comillas, el acierto de no mezclar la política con la economía. Y por eso es que Perú es un país de una economía floreciente. Ahora, tengo una opinión no solamente sobre el tema de las bases, y confieso, voy a hacer de cuenta que estoy siendo animador del programa. Me olvidé de cuál era la otra. No, el espacio radioeléctrico. El espacio radioeléctrico. Sí. ¿Qué pasa con las telefónicas? Básicamente, para la gente que no entiende, las telefónicas. Yo te digo por qué. Mira, en estos meses que he estado haciendo visitas de escuchas ciudadanas, he tenido que viajar, porque no tenemos en la campaña ni avión, ni avioneta, ni helicóptero. Viajamos por tierra, viajamos regularmente de noche para aprovechar el día entero pues, en las ciudades que visitamos, medios, etc. Medio país no tiene conectividad. Y para darse cuenta de eso hay que viajar y recorrerlo. Hay que pasar por las carreteras. Medio país no tiene conectividad. Yo quiero entender que no se ha renovado con las telefónicas porque ninguna le asegura que va a ampliar el espectro de su cobertura. Entonces, digo yo, si estas dos telefónicas, por más respetables que sean, no pueden hacer su trabajo o no se ajustan a lo que el Ecuador necesita, hay que abrir el abanico. Hay en este momento otras empresas grandes que manejan sistemas satelitales, etcétera, que posiblemente pueden hacer el trabajo mejor que las telefónicas que tenemos acá. Abra el abanico a la competencia, porque en este caso lo que el ciudadano requiere es el servicio. Y créeme, Omar, no le importa a quién se lo dé, pero quiere un buen servicio. Es verdad, es verdad. Ahora, Jimmy, estamos, más que próximos, mañana es aquí en Mar el Viejo. Se descansa unos cuantos días y ya el domingo toca piso, toca calle, toca recorrido. Sí. Vamos a preguntas netamente electorales. Hay gente que dice que esto ya es una fiesta entre dos, que es un baile entre dos. Falso. ¿Qué dice un tercero en la fiesta? Que eso es más falso que una muela de madera, como decía un amigo mío. Okay. Mira, Omar, aquí lo que ha ocurrido es que nos han vendido la idea de la polarización. Y realmente sí la hay. Lo que no estoy de acuerdo es que quienes polarizan hablen de polarización. Entonces, en este país nos han hecho pensar que los que estamos participando en las elecciones somos un poco comparsa porque las cosas ya están decididas. Y eso es falso. Te quiero decir rápidamente porque en mi caso sostengo que vamos a estar en la segunda vuelta. Gracias a mi trabajo en televisión, en la prefectura, en este programa, que me lo han mencionado en todos lados donde recorro, de cada 10 personas, 8 me conocen, pero 4 nomás saben que soy candidato. Entonces mi techo es alto y todavía tenemos la campaña, disculpen por hablar en singular, para poder seguir creciendo. Pero ¿en qué consiste la polarización? En que nos han hecho creer, y eso es algo que yo como periodista siempre lo decía, en que todo aquí es blanco, negro, bueno, malo, correísta, anticorreísta, estás conmigo, estás contra mí, me quieres o me odias, y nos han tenido distraídos ¿en qué? En todos los enredos que hay todos los días en entidades estatales, en las instituciones, mejor dicho, en las funciones del Estado. Peleas en el CNE, peleas en el Tribunal Contencioso Electoral, peleas en el Tribunal Constitucional, peleas en el Consejo de Participación Ciudadana, en la Asamblea, todos los días de los juicios políticos, que si van, que si no van, que le dan la pata, que no se la dan. En eso nos han tenido ¿cuántos años, Omar? Entonces, eso es haber polarizado. Pero ¿sabes en qué está pensando la gente? Y por eso yo digo que 6 de cada 10 personas no están ni siquiera seguras por quién van a votar. Y es la realidad.
Porque están pensando, Omar, pensando, a ver, ¿qué voy a desayunar mañana? ¿Voy a poder desayunar mañana? ¿Cómo llego a fin de mes? ¿Voy a poder pagar la planilla de la luz? Mis hijos van a regresar a salvo, no me van a asaltar en la esquina, no va a haber una balacera y una bala perdida le va a dar a mi mujer, no voy a perder yo mi trabajo. En eso está pensando la gente en este rato. Esta elección no es igual a las otras elecciones, Omar. Solamente agrego un comentario personal. Estuve ayer revisando, o sea, ya había visto las publicaciones del famoso 48% que le da base de datos al presidente Noboa. Yo dije, a ver, aquí hay algo raro. Hasta que ya ayer o antes de ayer ese dato, casi rozando la medianoche, subió pues las gráficas y tiene un 61.4% de indecisos. Por eso es que en los votos totales Noboa saca 29, pero como tienes 61% de descuento, cuando haces el descuento sube a 49, lo cual para los que saben estadística saben que es un absurdo eso. O sea, publicar un resultado de una encuesta con 61.4% de indecisos es hasta una maldad. O sea, insisto, buscan confundir a la Omar, población. Yo le agregaría algo que es aún que un poco sintetiza lo que tú dices. Si tú ves que un candidato X tiene hoy el 30%, es el 30 del 40. Claro, porque que ha decidido. Tienes un 40% que todavía, un 60% que todavía no decide. Y está comprobado que el 35% de los ecuatorianos se decide en la 15 días antes. O en la papeleta. Y el 15% sigue en la urna. El 15% en la urna. Entonces, sí tiene lógica. Sí tiene lógica este tema de que no es verdad que la mayoría ya ha decidido. Eso no es verdad. La gente ya se cansó de la polarización, quiere un presidente, y es lo que nosotros proponemos como Centro Democrático, un presidente pragmático, de centro, con inteligencia emocional, capaz de recoger lo positivo de las derechas, de la izquierda y echar al tacho de la basura lo que no sirva, que conforme un gabinete con los mejores y no con sus panas, pues. Porque si yo quiero conformar un gabinete con mis panas, con los de karaoke, con los que me tomo un shot, o con los que guitarreo o juego fútbol, entonces pongo a mis amigos y tengo un club de lambones, pues. Y eso no quiero. El presidente de la República tiene que tener a los mejores en el gabinete. No importa su orientación política. Y no importa incluso si no han hecho política. Tienen que ser los mejores. Jimmy, y me uno al pensamiento no solamente como una ciudadana que está cansada de la pelea que tienen todo el tiempo y que hemos visto que realmente en la Asamblea Nacional todo el tiempo hay problemas, todo el tiempo es conflictos, y me uno también al pensamiento como una persona joven. Los jóvenes están cansados de esas peleas que no llegan para ningún lado, donde vemos cómo tienen al país en este momento, y sobre ese punto, en el tema social, yo quisiera saber cómo hacer para que nuestros jóvenes tengan educación, para que tengan un trabajo digno. Mira, yo debo reconocer que en este momento la Asamblea, fíjate que no todo es malo. Debo reconocer que la Asamblea está si es que el presidente no lo objeta, ¿no? Pero ha presentado un proyecto que ya está en manos del Ejecutivo para garantizar que el 10% de la carga laboral en empresas públicas y privadas corresponda a jóvenes entre 16, me parece, a 28 años. Si eso se aprueba, es bueno, porque quiere decir que ya no es optativo, sino que será una obligación de las empresas públicas o privadas, que tampoco es gratis, porque señores, no hay almuerzo gratis. Señores de la Asamblea, de 40 para arriba también tengan la bondad. Es correcto. Tengan la bondad. Nadie piensa en este grupo etario. Es correcto, y eso es uno de los proyectos que nosotros llevamos. Efectivamente, ya no solamente pensar en lo que ya empezó a hacerse por los jóvenes, sino en el grupo etario de 40 para arriba, que realmente pasan automáticamente a la desocupación. Entonces, esto significa, eso es un 10% de espacios. Otra oportunidad que se le debe dar a los jóvenes es la educación dual. La educación dual en quinto y sexto año de colegio le aportará la experiencia al joven, y además a cambio de una parte del salario y a cambio también de beneficios tributarios para las empresas privadas que apoyen este sistema, que puede ser una práctica en territorio o una práctica virtual, pero que le aporta la experiencia que el joven no puede tener cuando se gradúa. Yo a veces suelo usar el ejemplo de mi propia vida, cuando nadie sabía qué era educación dual. Es decir, yo sin querer
hice educación dual. Yo estaba en 5º año de colegio y de tarde trabajaba en el Universo desde 5º año de colegio. Y por eso es que cuando me gradué se me abrió un espacio enorme en otros medios de comunicación y lo demás es historia, pues ya hice mi carrera. En buena medida, esa es la educación dual, esa experiencia que yo gané allí, estudiando en las mañanas y trabajando en las tardes, me permitió abrirme paso. Y a esa edad, la energía no sobra. Sí. La energía no sobra, así que nadie puede decir que es mucho trabajo. Mentira. Para ir cerrando, a ver, hace media hora exactamente Andrés Benavides, amigo de esta casa, constitucionalista, publica lo siguiente y creo que es importante decirlo para dar el paso a la pregunta. Dice, a los que van por la reelección pidan licencia para hacer campaña. El no hacerlo trae consecuencias de orden electoral porque es una infracción grave y hasta penal porque es peculado. En el último caso, hasta causal de juicio político en contra del presidente de la República. Usted escoge a quién le hace caso, a los alejos que son esbirros del poder y hacen a los políticos más pendejos, o lo que se dice en la Constitución o la ley. A ver, estamos hasta la disyuntiva del día domingo, que es tu rival, porque también está en la papeleta. Daniel Noboa parecería que no va a pedir licencia. ¿Cómo toma esto un rival directo de Daniel Noboa en la papeleta? El hecho que él no tome licencia el día domingo, y digo parece porque ya sus asambleístas tuvieron plazo hasta el 28 para presentar y no lo hicieron. Sí. Entonces, ahora, porque ¿qué es lo que siempre ha dicho Andrés Benavides? A toda autoridad, ya, no pidan licencia, que de por sí ya dejó de pasearse la ley, pero eso sí, si usted no pide licencia, no puede subirse a una camioneta para hacer una caravana, no puede subirse a una tarima para hacer un meeting, peor aparecer un spot, porque usted es un funcionario, o sea, usted está en funciones. Bueno, y no puede pedir hay un artículo que es clarísimo e indiscutible. El 278 del Código de la Democracia, en su numeral 3, dice exactamente: los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones induzcan el voto a favor de determinada preferencia electoral o promuevan aportes económicos a una organización política o a una candidata o candidato, están pues cometiendo una infracción grave. Grave. Eso es, pues, yo no concibo a un presidente o a asambleístas sin licencia en la calle, haciendo campaña. ¿Qué? ¿Están paseando? ¿Se van a comer un ceviche, un encebollado? ¿Qué van a hacer? Van a pedir el voto. Entonces, esa es una infracción electoral grave. Tienen que pedir licencia. Y el gran problema porque es que... ni siquiera es un tercero, son ellos mismos. No, es que me parece que haya faltado decisión y claridad del CNE. El CNE tenía que haber determinado que no lo que dijo en su momento, que si el presidente no pide, entonces que los asambleístas tampoco pidan. Por favor, 2 errores no conforman un acierto. Entonces, ese es el tema de fondo aquí. No ha habido un pronunciamiento terminante del CNE respecto de la licencia, que tiene que pedirle el presidente y tiene que pedirle a los asambleístas. Perfecto. Centro Democrático tomaría, en el caso de que ocurra esto, tomaría alguna acción o al menos algún pedido de aclaración ante el TSE. Sí, porque estamos esperando es que se cumplan los plazos, porque todavía estamos hasta el domingo, hay tiempo, claro. y estamos evaluando esa opción porque indiscutiblemente los candidatos que no están en la función pública o que no están en la asamblea corren en desventaja. Jimmy, ya para ir cerrando. Y ahí tienes tu tiempo para dar tu mensaje de fin de año a la gente. ¿Cómo ves, qué presientes, qué esperar de la campaña fugaz que vamos a tener? Porque esa es otra. En este país tenemos campañas fugaces realmente, ¿no? Debería haber un poquito más de tiempo, que yo sé que la gente es cansina, pero para la gente que está en campaña sabe que es muy corto el tiempo para recorrer todo el país y presentar tus propuestas de trabajo, ¿no? Mira, el tiempo es corto y no hay que confiarse, porque si tú te has puesto a revisar los acontecimientos violentos de los últimos días, han recrudecido, ¿no? Sí. Hace poquitos días en Pozoras, hace 2 días, creo 3 días. Ayer asesinaron a la esposa de Alexandra A. Ayer asesinan a la esposa de una asamblea, el esposo de un asambleísta. Se han venido recrudeciendo. Cuidado, es un aviso, porque cuando la Policía Nacional decidió, junto con el CNE, conformar un equipo de élite y prepararlo para que nos den custodia a los candidatos, todos tenemos cápsula de seguridad. Todos los candidatos a presidente y vicepresidente nos pidieron, inclusive, no solamente nos hicieron firmar un documento aceptando que tenemos que en determinados momentos ponernos el chaleco, etcétera, hay que cumplirlo, sino también que procuremos circular en carros con blindaje 5.
Entonces, eso me hace a mí suponer que algo de información, y seguramente importante, dispone Deben de tener. la Dirección de Investigaciones de la Policía. Deben tener información. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho tino, y limitar. O sea, yo dije alguna vez aquí que no juguemos a valientes. Sí. No juguemos a valientes. Si sabemos que hay algún territorio que está dominado por las mafias, para que te tomen una foto, te tomen un video sin que se vea a los policías que te rodean, decir, aquí estoy yo poniendo el pecho a las balas porque no le tengo miedo a nadie, por favor. Ya no necesitamos mártires. Por favor, mártires ya hemos tenido suficientes, y lo que tenemos que hacer es cuidar incluso la seguridad del propio barrio al que vamos a visitar. Entonces, en eso tenemos que ser muy tinosos. Hoy día hay muchas formas de hacer política, que por supuesto no descartan jamás el territorio, pero hay muchas formas de comunicarse también con el ciudadano sin poner en riesgo la seguridad de nadie. Perfecto. Jimmy, un mensaje a nuestra audiencia, a la gente que te pueda escuchar. Estamos ya para cerrar este año. La polarización existe, pero no es cierto que las cosas están ya juzgadas en la elección. 6 de cada 10 ecuatorianos no han decidido por quién votar porque tienen hoy día otras prioridades. Mi misión como candidato de Centro Democrático es hacer entender que yo estoy en ese grupo de personas que se niegan a ser etiquetadas, a que nos digan si estamos con la derecha o estamos con la izquierda, si estamos con los buenos o los malos, los mestizos o los indígenas, los correístas o los anticorreístas, los blancos o los negros, contigo o contra ti. Me niego. Y estoy en ese centro, y nos estamos adueñando, en el sentido sano de la palabra, del centro político para hacer entender esto, que el país necesita un presidente con inteligencia emocional, un presidente dispuesto a dialogar, dispuesto a unir. Hemos tenido demasiado con la permanente confrontación. Si no logramos hoy día unidad, y si no nos damos cuenta del país en el que estamos viviendo, donde a lo mejor, si nos descuidamos, en abril o mayo van a volver los apagones, estamos desconociendo la realidad en la que vivimos. Estamos por recibir una mediana oleada de ciudadanos que van a regresar de los Estados Unidos por las políticas migratorias del presidente Donald Trump. ¿Dónde van a trabajar? Tenemos que pensar incluso ahora en cuidar más que nunca el trabajo de los ecuatorianos, porque cada trabajador extranjero que ingresa sin papeles al Ecuador significa un trabajo menos para el ecuatoriano. Y de paso, ese que se queda, extranjero de cualquier país, es explotado en el Ecuador, porque le pagan la mitad del salario, pero pierde el trabajo un ecuatoriano. Tenemos que empezar a cambiar una serie de políticas que nos han hecho que el país hoy día esté viviendo estos momentos tan aciagos. No se olvide que el cambio empieza por uno, y el cambio no lo puedo hacer solo, lo tenemos que hacer todos, y ese es el llamado que hacemos para que optemos por la opción de centro democrático. 7:40 de la mañana hemos tenido al candidato presidencial Jimmy Jairala del Centro Democrático, lista 1. Nos vamos.